Bienvenidos a un nuevo episodio de Saluto, el espacio donde hablamos de salud de una forma clara, cercana y fácil de entender. Soy la doctora Paola Palacio y hoy estoy junto a ustedes con un nuevo tema que se presenta con mucha frecuencia en la consulta endocrinológica. Hoy tenemos con nosotros a la licenciada Tatiana Landaeta. Ella es magíster en nutrición y vamos a conversar sobre uno de los tratamientos para evitar el síndrome metabólico, aunque yo considero que es el principal. Bienvenida. Gracias, doctora. Feliz de estar aquí. Así es, el principal, la nutrición. Exacto, Básico. Considero que es el primero y el básico. Para iniciar, quiero darles una pequeña introducción. El síndrome metabólico es un grupo de trastornos que aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y accidentes cerebrovasculares. Se diagnostica cuando una persona tiene 3 o más de los siguientes problemas: exceso de grasa abdominal, forma de manzana el abdomen, presión arterial alta, niveles altos de azúcar en la sangre, niveles altos de triglicéridos y niveles bajos de colesterol HDL, que es el colesterol bueno. Según estudios, en pacientes con síndrome metabólico aumentan en 5 veces el riesgo de sufrir diabetes tipo 2, 2 veces el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular en los próximos 5 a 10 años comparado con individuos sin síndrome metabólico. Además, tienen 2 a 4 veces de sufrir derrame cerebral y de 3 a 4 veces de sufrir un infarto al miocardio. Y es así que empezamos, como les decía, creo que es el principal tratamiento. Muchas veces acompañamos con medicación, pero si no tenemos una buena alimentación, no funciona, ¿verdad? Sí, así es, doctora. Y en este caso, el endocrinólogo y el nutricionista deben ir de la mano. Correctísimo. Junto con el psicólogo también, porque muchas anormalidades a nivel de alimentación también tienen que ver con las emociones, ¿no? Como por ejemplo la obesidad, detrás hay un trastorno que tiene que ver más con la ansiedad, ¿no? Y eso también, por eso hablamos de un equipo multidisciplinario a la hora de tratar todo tipo de trastornos. Correctísimo, pero vamos paso a paso. ¿Cuál debería ser el primer cambio en la alimentación de una persona que tiene síndrome metabólico? Sí, el primer cambio es aumentar el consumo de proteínas, mejorar el consumo de carbohidratos complejos, aquellos que tienen fibra, mejorar el consumo de grasas saludables, ¿no? Las que contengan omega 3, y quitar de su vida los productos ultraprocesados, las colas, las sodas, los embutidos, los doritos, tostitos, cachitos, todo ese tipo de cosas que lejos de alimentarnos nos engordan, pero no nos alimentan, ¿no? Porque el hecho de estar gordito no significa estar bien nutrido. Entonces, quitando todos los ultraprocesados, mejorando la alimentación, muchas personas bajan de peso y al bajar de peso mejoran muchísimos los síntomas. Mencionamos primero lo principal, las proteínas, ¿verdad? Y en los carbohidratos. Sabemos que hay carbohidratos simples y compuestos y también hay carbohidratos que también son saludables, ¿verdad? Sí. ¿Qué carbohidratos cuáles son los carbohidratos que deberíamos incluir, que podríamos acompañar? Yeah. En un paciente con prediabetes. Con prediabetes, sí. Bueno, aquí nos dio mucha luz un libro que les recomiendo a todas las personas que tengan prediabetes o diabetes, que es el libro de La Revolución de la Glucosa, de la doctora Jessie Chaspé, donde nos dio una visión mucho más amplia de cómo consumir, hasta el orden en el cual consumir, ¿no? Pero en general en los pacientes con resistencia a la diabetes se trabaja con la tabla de carbohidratos. Entonces, en esta tabla están la mayoría de los alimentos y nos dice no las calorías, sino el índice glucémico de los alimentos. Entonces, por poner un ejemplo, debo de evitar los carbohidratos que tienen alto índice glucémico. Comparemos el arroz blanco, índice glucémico 70, arroz integral, índice glucémico 50 y la quinoa 35. Entonces, ¿cuál le conviene más a un paciente diabético? Integral y quinoa, ¿no? Comparemos la papa, el índice glucémico de la papa es de 65. Si yo a la papa la majo para hacer un puré o la licúo para hacer crema, se sube a 90. Imagínense, solo por el método de cocción, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí hay que, bueno, yo comparto con mis pacientes la tabla de hidratos de carbono y los educo en cuanto a elegir los carbohidratos mejores, que en este caso serían los que tienen fibras. Por ejemplo, en vez de arroz blanco, arroz integral o quinoa. La papa va a depender mucho porque podemos hacer papa, luego refrigerarla y en este caso el almidón se vuelve almidón retrógrado, ¿no? Entonces ya no lo digiero tan fácilmente, ya no me genera picos de glucosa. En el caso de las frutas, yo me quedo con las frutas de bajo índice glucémico. O sea, ¿qué es el índice glucémico? Expliquémosle un poquito a los
nuestros oyentes. Sí, cuando nosotros comemos un carbohidrato, Ujú. el carbohidrato va a elevar los niveles de azúcar en la sangre. Así es. Y acto seguido el páncreas tiene que producir insulina, ¿no? Correcto. Entonces, para esto existe una tabla que se la hizo en Canadá, donde nace la tabla del índice glucémico y donde se hizo una investigación en muchísimas personas y de ahí se sacó la tabla del índice glucémico, ¿no? También hay que entender la individualidad de las personas. De pronto a usted la papa le sube el azúcar y a mí no me sube el azúcar. Así es. Pero esta tabla es una buena guía para los pacientes con diabetes, ¿no? Claro, la podemos bajar, la podemos googlear y la podemos bajar y tenerla en casa para poder elegir e ir viendo qué carbohidrato nos conviene, porque como decía usted, no a todos nos eleva, bueno, tiene su índice glucémico, en teoría debería elevar, pero no todos tenemos la misma sensibilidad, ¿verdad? Sí, porque genéticamente somos diferentes, ¿no? Entonces sí, pero esta tabla es una buena ayuda. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver que en las frutas la sandía tiene un índice glucémico de 75 versus las frutillas o los arándanos que tienen un índice glucémico de 25, ¿no? Entonces ahí también hay que ver las frutas que tienen menos cantidad de índice glucémico. En cuanto a la sandía, tiene altísimo índice glucémico y también explicarle al paciente que entre más madura está la fruta, mayor es el índice glucémico, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el índice glucémico de la papaya es 50, de la piña 50, pero si la piña es como las nuestras, ¿no? Maduritas, dulcecitas, el índice glucémico se dispara. Entonces hay que elegir frutas que no estén tan maduras. Y también el típico ensalada de frutas. La ensalada de frutas, que es una Bebé mezcla de frutas. ¿Quién no comió con mi bebé? Alce la mano. Qué rico. Riquísimo. Pero una bomba de azúcar. Es una bomba, Claro. así es. Y uno se repetía pues el vaso, ¿verdad? Aquí también hay un hack metabólico. Es decir, el hack metabólico en el caso de las frutas es que no vaya primero. Si yo me despierto y lo primero que hago es comerme un bowl de frutas, yo disparo la glucosa. Correcto. Porque entra como Pedro en su casa y va a dispararme la glucosa. Pero si yo primero desayuno y en este desayuno tengo proteínas como el huevo, pan integral con aguacate, que el aguacate tiene fibra y grasa, estos enlentecen la entrada del carbohidrato y me puedo comer la fruta después del desayuno. Así es. En ese caso también es súper importante saber el orden en el que yo tengo que consumir los carbohidratos para evitar que se me eleve la glucosa en la sangre. Y esto es para todos, no necesariamente para un paciente con insulinoresistencia o diabetes, porque todos hacemos picos y esos picos de glucosa, bueno, con el tiempo y poco a poco es que van, digamos, desgastando o nos ponen en riesgo de tener una insulinoresistencia que lastimosamente es silenciosa, no tiene síntomas. Normalmente hay muchos pacientes, yo he visto a muchos pacientes que dicen, no me he hecho examen, no me gusta hacerme exámenes. Los hombres tienen más frecuencia de que nunca se han hecho exámenes, fueron al médico cuando fueron con la mamá. Así son tremendos. Y ya después, o por insistencia de la esposa, van al médico y wow, qué sorpresa, ¿verdad? Claro. Lastimosamente, ya tratamos la enfermedad en vez de evitarla. Así es. Y evitamos es básico con la alimentación. Por eso es importantísimo. Sí, este hack metabólico también nos ayuda a controlar el hambre y el apetito. Porque cuando nosotros generamos un pico de azúcar, acto seguido el páncreas tiene que producir mucha insulina. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo hambre a media mañana y me como una fruta sola o una galletita, que es lo que hace mucha gente, ¿no? Ay, me comí una galletita integral. Antes era el desayuno típico, el cereal con leche, o sea, los niños comíamos eso, o sea, era nuestra época. Claro, entonces esto genera un pico de azúcar y lo que produce es mucha más hambre, porque luego se produce tanta insulina que hace una curva a la glucosa y genera mucho más apetito. Pero si en cambio tenemos la glucosa estable, no voy a sentir esta ansiedad de comer a las 5 de la tarde ni nada, ¿no? Y para eso existen ciertos tips, que es, por ejemplo, a media tarde comer no la manzana sola, sino de pronto la manzana con mantequilla de almendra. O primero 6 almendras y después la manzana. Siempre tiene que haber un orden en el paciente con resistencia a la insulina y con diabetes. Entonces ese paciente tiene que estar consciente que primero va la grasa, la fibra y luego el carbohidrato. Digamos, a media tarde la grasa y la fibra serían 6 almendras, 6 nueces, 10 son las grasas que tiene grasa y fibra y proteína, los frutos secos. Y después de que yo ya me comí eso, me como la manzana, la pera, el banano, lo que desee comer. Ah, la grasa. Ojo, vamos lento para que escuchen. La fruta, los frutos secos
a veces se compran así yo tengo que esconder en mi casa los pistachos porque agarran, se compra por bolsitas grandes Sí. y en mi casa la agarran y mientras ven televisión sacaban todo el pistacho. Entonces se están haciendo un daño. Porque Claro. ¿cuántos pistachos serían o cuántas almendras o cuántas de los frutos secos, cuánto sería lo ideal en una porción? Lo ideal es 30 gramos. ¿Y cuánto es 30 30 gramos? gramos. Lo que entre en mi puño, así cerrado. Pero si es ay, no se puede. Lo Hay que entre en manos mi y puño. manos, o sea, mi mano es chiquita, veamos. Mi mano es 30 más chiquita gramos. que la suya Ajá. y hay manos grandotas que les entran. Bueno, también esa persona tiene que comer más calorías, pero hay que Ah, pero tener... entonces está bien el puño que Sí, para ella. es el puño cerrado, no es el Ok. puño abierto, el puño cerrado, Ok. un puñito cerrado. Entonces, ¿qué pasa con los frutos secos? Las Ujú. grasas, o sea, los frutos secos contienen proteínas de buena calidad, contienen Correcto. omega 3 y contienen fibra, ¿no? Pero hay que comerlos a discreción, porque ¿qué pasa con las grasas? Aportan muchas calorías. Pongamos un ejemplo, un shawarma, ¿no? Ok. Un shawarma tiene 350 calorías. Tú dices, son maravillosos. O sea, estoy a dieta, me como un shawarma. Pero cada cucharada de la salsa son 100 calorías. Entonces, ¿En 3 serio? cucharadas son 300. Aunque sea En con yogur griego. No, pues y así es yogures diferentes. Pero es que Ok. cuando compramos el shawarma en la calle no nos dan con yogur griego. Eso en la casa. O sea, yo Pero en la quiero calle. creer que me venden con yogur griego. No, pues es una mayonesa que Oh hacen my con la God. clara y tiene aceite. Cada cucharada de aceite Mal. aporta 90, 100 calorías. Entonces las grasas son súper necesarias, pero son muchas calorías. Entonces no nos Correcto. permite bajar de peso. Y frutas, enseguida que me como los frutos secos, puedo consumir la fruta. Sí, si yo me como primero los frutos secos, ahí me puedo consumir la fruta. Y otra opción que actualmente que hay mantequillas súper saludables, hay mantequilla de almendra, mantequilla de nueces de cachú, hay una que es choco avellana, que es hecha con aceite de coco y avellana y cacao orgánico, ¿no? Que es muy rica, yo la mando a los niños. Entonces puedo poner manzana con choco avellana encima, frutillas con choco avellana y te va a mantener mucho más saciado que si solo te comes la manzana, porque si solo te comes la manzana, a la hora te da más hambre. Aparte para los adultos inclusive que les gusta los postres o el dulce, eso está preciso. Es maravilloso, sí. Está preciso. Claro, sí. Aunque lo ideal es que qué cantidad del chocobanana tiene que coger para... Cada cucharada son 100 calorías, una cucharada. Una cucharadita. Sopera, o sea ajá. que de esa cucharadita... La esparces así en la manzana, O de ahí vamos frutilla. con la frutilla Sí. o con la manzana. ¿Manzana Otra. roja o manzana verde? ¿Hay diferencia? La verde tiene menor índice glucémico que la roja. Otra opción es el yogur griego, ¿no? Que es bien rico. Pongo media taza de yogur griego, pico frutas y le pongo unas nueces encima, unas almendras encima, un snack maravilloso de media mañana o de media tarde, alto en proteína, alto en grasas saludables, fruta y fibra. ¿Y esto del kefir? Maravilloso. Y aquí hay algo muy importante y es que actualmente se estudia mucho la microbiota intestinal, ¿no? Sabemos que una buena microbiota ayuda en la resistencia a la insulina. Existen ciertos tipos de bacterias como la Akkermansia y como el Akkermansia y el Bifidobacterium breve, que son los que están en mayor cantidad en la gente delgada. En Inglaterra se hizo un trasplante de microbiota en ratas, ¿no? Normalmente se investiga mucho las ratas porque genéticamente la rata es más parecida al ser humano. Okay. Entonces se agarró 2 ratas de laboratorio y se le puso la microbiota de un obeso y a la otra la microbiota de un flaco. Y a la rata a la que se le puso la microbiota del obeso engordó. De tal forma que en Europa ya existen probióticos para la pérdida de peso, pero en las investigaciones científicas que se realizan, ¿no? Que se realizan a nivel mundial, tanto en las zonas azules, la gente que es más longeva, tanto la gente que es más delgada, lo que se sabe es que estas personas tienen una mayor cantidad de Akkermansia y de Bifidobacterium breve, que en otros países ya se están utilizando probióticos para el control del peso y también para el control de la glucosa, porque hay un eje intestino-páncreas, un eje intestino-cerebro, un eje intestino del resto del cuerpo. Entonces eso es como la última novedad ya en otros países. Sí tiene mucho que ver porque muchos pacientes llegan, no puedo bajar de peso y hay estreñimiento, hay un intestino inflamado, nunca van a bajar de peso realmente. Si no se regula primero la parte intestinal y que está incluida en la microbiota, ¿no? Que se puede alterar por la alimentación, medicación, hasta el mismo estrés. Que es muy frecuente,
Nosotros factor creo que clave, el estrés. el estrés, sí, parece mentira, ¿no? Lastimosamente el estrés es parte de nuestra vida y es normal el estrés, pero nosotros realmente no lo sabemos modificar o controlar, porque ¿a quién no le pasa que nos pitaron un semáforo o vimos una noticia terrible, como lo que estamos viviendo ahora, pero vivimos con ese estrés, con esa preocupación día a día, ¿no? Sí. Tenemos que El estrés es modificar. básico, entonces yo siempre les digo a los pacientes, es como que ahorita entrara por la puerta un ladrón, ¿no? ¿Qué va a hacer nuestro cuerpo? Va a liberar adrenalina y cortisol. Y al liberar adrenalina y cortisol, libera glucosa. ¿Para qué? Para mandarlo al músculo y tú sales corriendo como alma que lleva el diablo porque tu vida está en peligro. Lo que pasa es que nuestro cerebro no distingue entre el ladrón y tu jefe, entre el ladrón y tu esposo, entre el ladrón y tu hijo. Entonces, tanta producción de cortisol, de adrenalina, hace que liberes glucosa y eso te sube la glucosa. Súmale que mucha gente ahora está sufriendo de insomnio, entonces no dormir bien o permitir que los niños se queden en el celular hasta tarde. Hasta los adultos. Los adultos Nos pasa. se queden hasta tarde. Entonces, el no tener una buena higiene del sueño Totalmente. va a hacer que se libere cortisol, adrenalina, pero también produce resistencia a la lectina. ¿Qué es la lectina? Es la hormona de la saciedad. Correcto. Y aumenta la fabricación de grelina. ¿Y qué es la grelina? Es la hormona del hambre. El cerebro es como la computadora del carro, ¿no? Cuando tú ya te quedas sin gasolina, el cerebro dice, uy, estamos sin gasolina, y le da la orden al estómago, ¿no? Entonces manda una hormona, las hormonas son el correo electrónico. Entonces le dice, oye, estamos sin gasolina. Y el estómago empieza a gruñir, decimos en el bajo mundo la leona, ¿verdad? Porque nuestro cerebro dice, uy, ya no hay glucosa en la sangre, entonces activa la grelina. Pero si tú no dormiste bien, si tienes mucho estrés, va a producir más grelina de lo normal. Entonces te da mucha más ansiedad y mucho más deseo de comer comida chatarra. Por otro lado, la lectina es la hormona de la saciedad. Correcto. Pero esta hormona se demora de 15 a 20 minutos porque yo tengo que comer. Después de que como, la comida tiene que ir al estómago. Del estómago tiene que irse al intestino delgado, del intestino delgado al hígado y del hígado al tejido adiposo. Y, o sea, es un proceso que toma 20 minutos por ahí. Y recién cuando llega al tejido adiposo, le dices, oh, ya está el tanque lleno, ya para de comer. Por eso es que mucha gente llega con mucha ansiedad. Sí. Come muy rápido, no mastica los alimentos, hay que mastigar de 20 a 30 veces cada alimento, cada bocado, de 20 a 30 veces, y esto te da chance de que se empiece a producir lectina y que vaya al cerebro y diga, ya estoy saciado. Pero si tú comes muy rápido, con mucha ansiedad, no le das tiempo a la lectina de llegar al cerebro y decirte, ok, ya, el tanque está lleno, ya no le metas más gasolina al carro. Y esto es por comer muy rápido. Por eso es que muchas veces comemos muy rápido y después nos duele la barriga, ¿no? Dices, ay, me llené mucho, porque comiste muy rápido. Estabas lleno 15 minutos antes y no te diste cuenta. No le diste tiempo al cerebro de procesar la información. Y eso también, el comer con la tablet, comer con el celular, comer viendo televisión, tampoco se está procesando el alimento. Entonces esas hormonas ahí, de verdad, un desastre. Un tema importante que cuando también se eleva la leptina, también tenemos estos antojos por el dulce, por la lectina elevada. O sea, justo es por el dulce. Así que todo tiene... Hay pacientes que dicen, es que no puedo dejar de comer. O sea, es terrible. Entonces, por eso el tratamiento para la obesidad, por ejemplo, es dependiendo de cada paciente, de qué tipo de obesidad tiene. E inclusive puede haber un trastorno también psicológico, un trastorno alimenticio, que es muy importante. Pero bueno, vámonos otra vez con el tema de la alimentación. La fibra. ¿Qué es la fibra? ¿Dónde está? ¿En qué alimentos? ¿Y qué hace para el síndrome metabólico? Sí, bueno, la fibra está en los carbohidratos complejos, ¿no? Por ejemplo, los carbohidratos complejos son quinoa versus el arroz. Los carbohidratos pueden ser simples o complejos. Simples como el fideo blanco, el pan blanco, el arroz blanco, que no contienen fibra y que llegan al cuerpo y rápidamente se transforman en glucosa o, como dice la gente, azúcar en la sangre. Pero los carbohidratos complejos son los que tienen fibra. Entonces la fibra llega al estómago, no tenemos enzimas digestivas para la fibra, ¿no? Entonces no cuentan como calorías porque no las digerimos, pero tienen el efecto en el síndrome metabólico de evitar los picos de glucosa en sangre. El síndrome metabólico, que va acompañado de colesterol alto, de triglicéridos altos, la fibra atrapa la grasa y evita picos
evita que la grasa vaya a la sangre y que se elimine más bien vía heces fecales. Entonces la fibra la encontramos, por ejemplo, en la quinoa, en la papa, en la yuca, en el verde que tiene fibra resistente. La misma papa, si yo la refrigero, una vez que la cocino, la refrigero y la vuelvo almidón resistente, me viene muy bien. Pan integral versus pan blanco. Las frutas contienen fibra, los vegetales, todos tienen fibra, no sea lechuga, tomate, pepino, rábano, todos contienen fibra. Entonces esa fibra tiene efectos no solamente de regular el colesterol, los triglicéridos, evitar los picos de azúcar en la sangre, sino que previene el estreñimiento, previene divertículos en el colon y previene el cáncer de colon. Entonces la importancia de la fibra realmente es maravillosa. Y entonces nuestro desayuno típico, nuestro país, bueno, costa, es el verde. Dijo que el verde tiene fibra. Sí, o sea, claro. Sí lo podemos incluir en una dieta para un paciente con prediabetes o paciente con síndrome metabólico. Sí, yo lo que le digo a los pacientes es que todo lo que viene de la tierra viene acompañado de vitaminas y minerales. Correcto. No es lo mismo comer un pan que comer verde, mote, yuca. Que un pan, o sea, lo mismo el pan, ahorita está de moda el pan de masa madre, es lo mismo. Lo que pasa es que la harina no tiene nutrientes, ya la harina pasó por un proceso, entonces ya le quitaron todas las vitaminas y los minerales, ¿no? Lo que viene de la tierra, que dice, yo siempre digo, bueno, al que cree en la Biblia, no dice la Biblia que de la tierra fuimos tomados, entonces ahí está hierro, calcio, zinc, selenio, magnesio, todos los componentes del cuerpo. Entonces, no significa que no pueda comer pan nunca, pero hay que tener una variedad. Lunes verde, martes pan, miércoles yuca, jueves mote, viernes choclo. Entonces así yo obtengo los nutrientes. Entonces, por ejemplo, un desayuno. Puede ser una tortillita de verde que las hice el fin de semana y las tengo refrigeradas. ¿Para qué? Para volver el almidón resistente. Luego le pongo un poquito de aceite de oliva y las hago o a la plancha o en la freidora de aire. Acompañado con huevo y guacamole, ¿no? Qué Rico, delicia. Rico. Día martes, un pan de masa madre, también le pongo guacamole con huevitos o con pollo. Porque esta es otra cosa, cuando yo como todos los días huevos, ese huevo igual se queda en el intestino y puede generar intolerancias o alergias alimentarias, ¿no? Entonces tengo que cambiar las proteínas. ¿Por qué no desayunar pollo, pescado, atún? Yo hago que los niños desayunen pollo, pescado, atún. Entonces, día martes, por ejemplo, pan de masa madre. No estar sufriendo con qué le doy de comer a mi hijo. Claro. ¿Qué le envío a la escuela? Es sufrimiento. Claro, por ejemplo, martes, pan de masa madre con una presa de pollo que te sobró del día anterior y guacamole. O sea, haces un sándwich de pollo. Día jueves, una tortilla de yuca con un poquito de carne rellena, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes que variar las proteínas también, ¿no? Y luego, qué sé yo, un mote choclo o un mote pillo, y así tú tienes todos los nutrientes con un guacamole, porque recuerden que la grasa me ayuda a evitar los picos de glucosa en la sangre, ¿no? Entonces, de esa forma controlamos los niveles de azúcar en la sangre, pero a la vez, cuando desayunamos de esta forma, vamos a notar que no necesitamos un snack a media mañana, es verdad, sino que yo me voy a sentir súper saciada porque la proteína es lo que más sacia. Normalmente las personas que hacen 3 panes, un huevo. O una tostada con queso y el café. Y el café. ¿Y qué es lo que tú necesitas comerte? 3 huevos, un pan, no 3 panes y un huevo. No necesitas comerte 3 panes, sino 3 huevos. La proteína se demora mucho más en digerir y la proteína no te hace que te suba el azúcar en la sangre. Tampoco la proteína, el huevo no te sube el colesterol, ni los triglicéridos, ni nada de eso. Claro, que se cree que si como mucho huevo también me va a subir los triglicéridos. Claro, pero eso ya está confirmado y comprobado que no es así. Que es una creencia muy años 90, como la creencia de 5 comidas al día, ¿no? Bueno, así trataban antes, ¿no? Claro, o sea, antes. Y la medicina va evolucionando y los estudios también son diferentes y tenemos más conocimiento, ¿no? Inclusive el tema de las proteínas, la cantidad es importante, sí, porque a veces en la consulta veo, siempre pregunto, no sé qué tal con los pacientes suyos, que dicen, yo no como mucho, y ¿qué come? En el desayuno mi tostada con café y queso, en el almuerzo lo normal, la sopa y el segundo, que puede ser el arroz, un poquito de ensalada y casi la mitad de arroz y un poquito de proteína, y en la noche no me da hambre y me como un café con una tortilla o con un pan de yuca. O sea, ¿y cuánto de proteína hubo ahí? nada.
Claro, muy Exacto. poco. Y no solamente es que no formo músculos, sino que también hay la caída del cabello, la piel. O sea, necesitamos proteínas inclusive para formar hormonas. Claro. Nos cambian. Entonces, ahí depende de cada persona, ¿verdad? La proteína, cómo, hay cálculos para cada Sí, persona, claro, ¿verdad? sí. Se calcula a 1,5 gramos de proteína por kilogramo peso, Ujú. ¿no? Eso es lo que se debe calcular. Por eso la dieta es personalizada. ¿Y qué Debe hace la ser. gente? La gente coge y dice, ay, yo voy a hacer la dieta que hizo la Kim Kardashian. Pero no somos Kim Kardashian. Las dietas son como los zapatos, son a medida. Entonces se calcula el peso y se multiplica por 1,5 gramos de proteína por kilogramo de peso. En mi experiencia, poca gente hace esto. La gente suele comer apenas 0,5 gramos de proteína por kilogramo peso. Y eso hace que se caiga el cabello, que se caiga la piel. Yo siempre les digo, miren, yo tengo Sí, 52 años y yo les digo, mira, yo quiero que veas que aquí nada cuelga. Y esto es proteína. O sea, yo siempre priorizo la proteína por encima de todo. ¿Y cómo se vería traducido? Pongamos un ejemplo. Mujer ok. de 60 kilos a mínimo 1 gramo de proteína por kilogramo peso. Esto en la práctica viene a ser 3 huevos de desayuno, que es 6 por 3, 18 gramos de proteína. A media mañana puede ser media taza de yogur griego, que equivale a 9 gramos de proteína. Generalmente las mujeres que trabajan les toca comer en la calle, ¿no? Entonces no va más allá de 100 gramos de proteína que te den en el trabajo. Pero esto es muy importante porque 100 gramos de pollo no son 100 gramos de proteína. Ok. Apenas 100 gramos de pollo tienen 20 gramos de proteína, 19. 100 gramos de carne, 100 22. gramos de pollo, ¿qué presa es? Sí, una O, presita, una presita. o sea, un pernil. Sí, eso O 60, eso es dependiendo del menos. tamaño. Claro, Entonces siempre estamos con falta de proteína. déficit, ¿verdad? Y encima cuando queremos hacer las dietas que cada uno se hace, porque muchas veces sí, yo he hecho dieta. ¿Y cuándo fue la última vez que fui al nutricionista? Hace 5 años. ¿Y cuánto tiempo estuvo? 3 meses. O sea, no Claro. hizo un Yo tratamiento pienso que lo que real. usted dice es súper importante. El problema de una dieta fallida es verlo como dieta, Correcto, no no como lo estilo debe de vida. ser. Así Yo es. siempre les digo a los pacientes, nuestro cerebro primitivo, nuestro cerebro antropológico tiene dos funciones: llevarte vivo al día siguiente y ahorrarte energía. Esa es la función del cerebro primitivo. Entonces, cuando tú le dices a tu cerebro, voy a hacer dieta, tu cerebro, ¿qué hace? Pone una zancada para que no hagas dieta. Entonces tú vas a hacer dieta y, oh, hay una torta, es el cumpleaños. Entonces siempre les Es digo, no verdad, lo es veas verdad. como dieta, no lo veas como dieta, porque tú solito te vas a poner la zancadilla. Cuando tú lo ves como un estilo de vida saludable, que va a ser para yo tener salud, como usted lo dijo, mis hijos, mi familia, tener una buena vejez, ser una persona autosuficiente en mi vejez, entonces cambias el concepto, cambias el chip a la persona, ¿no? Porque esto de dieta, al final tu cerebro te va a decir, no, no hagas dieta, ¿para qué vas a hacer dieta? Pero si tú le dices, Claro, no, yo voy a hacer un estilo de vida saludable, quiero ojo, verme sana. ojo, que la dieta es, en general no es, o sea, es lo que todos tenemos, una dieta, o sea, realmente, pero Sí, la relacionamos con algo restrictivo. O sea, es con pollo a la plancha con lechuga y tomate. Entonces, exacto. ¿quién quiere vivir así? Nadie. O sea, sí hay gente que come todos los días su pollo con su ensalada de tomate y esa microbiota terrible, porque se Exacto. acostumbró todo el tiempo a eso y no hay cambios. Y a medida que nosotras, sobre todo las mujeres, que cambiamos por la edad, nuestras hormonas y todo, vamos a necesitar más proteína porque ya no tenemos todas las hormonas. Claro, y porque vamos perdiendo. A mí me pasó, a mí me llegó la menopausia a los 50 y en el lapso de 6 meses perdí 2 kilos de músculo haciendo lo mismo. Tuve que tomar suplementación, creatina, hidroximetilbutirato, que es un derivado de la leucina, que ayuda a la síntesis de masa muscular y ahí paró. Pero sí, Pero es haciendo súper. ejercicio Y haciendo también. ejercicio. Claro, Porque no siempre he hay hecho magia ejercicio. si no se hace Es que es ejercicio. súper importante. Mire, yo por ejemplo, dentro de los servicios que yo doy, yo voy a las casas y les Ok. enseño a cocinar. Entonces, si yo les enseño a hacer pollo con champiñones, pollo a la mostaza, lomo al estrogonoff, sudado de pescado, encocado de pescado, La voy a pescado invitar a mi manizado. casa. Bueno, ¿por qué? Porque no quiero que lo vean como un concepto de pollo a la plancha con lechuga y tomate. Si yo tuviera que comer eso, yo diría, la vida no tiene sentido, porque para mí, como Tatiana Landeta, para mí comer es un placer y yo amo comer y amo comer rico. Entonces, como yo amo comer rico, yo tengo mi libro de cocina.
que le entrego a mis pacientes. Oh. Les enseño a mis pacientes, o sea, esto no se trata de dieta, esto se trata de estilo de vida saludable. Lo que a ti te gusta, versión saludable. Pollo con champiñones, en vez de usar crema de leche, uso crema de coco. En vez de usar un aceite, uso mantequilla ghee con champiñones, crema de coco, le pongo un poquito de vino blanco, en vez de arroz una quinoa, una ensalada, es una delicia. Sí, totalmente. Y si se puede comer, si el paciente con prediabetes está estable o se hace control, podemos incluir todo este tipo de alimentos. O sea, no es que no podemos comer y tenemos que sacar el carbohidrato, que muchas veces lo quitan todo y después hay complicaciones. Exacto, no. Ahora, por ejemplo, hay cantidades de fideos de garbanzo, fideos de quinoa, que se preparan igual, chía, que los preparas igual. Usar una salsa de pesto, lo puedo hacer y queda rico, ¿verdad? Delicioso, yo no con sé una cocinar. Carnecita a la plancha. Bueno, yo sé cocinar porque a mí me gusta comer. La gente piensa que yo estoy así porque no como. No, a mí me encanta comer. Para mí comer es un placer. Y me gusta comer rico, pero yo les enseño la versión saludable. O sea, una carnecita en vez de frita en mantequilla ghee con un chimichurri saludable, o un espagueti al pesto versión saludable con queso requesón, que es alto en proteína. ¿Cuánta cantidad, por ejemplo, de pasta se debe consumir? Depende mucho porque del es un peso y la carbohidrato talla del simple, paciente. ¿verdad? Es que estos nuevos fideos son con de fibra. quinoa, de y ahí garbanzo, tiene son la altos en fibra. proteínas, son Y altos en proteína. fibra. Es Sí. verdad, ¿no? Va a depender del paciente, pues, ¿no? ¿Cuánto le corresponde? Si 1 o 2 tazas, 2 tazas Inclusive y media. un paciente intolerante al gluten Le viene maravilloso. Perfecto. En el síndrome metabólico también tenemos problemas con el tema de la presión, ¿sí? En cuanto a la alimentación para un paciente con hipertensión, ¿qué es la hipertensión? Cuando hablamos de la presión que está mayor de 130, la sistólica y diastólica 90. Allí ya empezamos, no es normal que hay pacientes que dicen, no, yo siempre tengo 130, 132, 140, 90, entonces algo está pasando ahí. Como siempre, tenemos que empezar por la alimentación. En estos pacientes, mucho se dice no consumas sal o le quitan la sal. No es verdad, ¿verdad? No es sin sal, es de la cucharadita del café, dividida en 4 partes, 1/4 parte es la sal de todo el día, pero no es sin sal. Exacto. O sea, sabemos que el cuerpo en el extracelular tiene sodio y en el intracelular potasio, y hay esta bomba sodio-potasio. Entonces, más allá de no comer sodio, es subirle al potasio. Pero como generalmente el paciente es hipertenso y diabético, no le voy a subir al guineo, le voy a subir al aguacate, para que tenga más potasio a través del aguacate, y eso me ayuda a regular la presión. Por cada 10 libras también que baje de peso, baja 1 miligramo de mercurio la presión arterial y el consumo de omega 3. Porque el omega 3 sí empieza a barrer las placas de ateromas en la sangre y ayuda a regular la presión arterial. Yo de preferencia prefiero mandarle el omega 3 en la noche, porque en la noche es cuando el hígado fabrica colesterol y es en la noche cuando fabrica los triglicéridos. Entonces, mandar omega 3 en la noche hace que fabrique más colesterol bueno y menos del malo, ¿no? Y además es en la noche que el cuerpo se limpia. Entonces, yo siempre les mando 2000 Se limpia si duerme bien. Si no está durmiendo, no está pasando toda esa maravilla, ¿no? Cuánta importancia es el sueño, ¿no? Sí, total. Sí, y en el paciente hipertenso hay algo muy interesante, ¿no? Cuando a mí un paciente me dice es que yo me estoy despertando a las 3 de la mañana, ese es un síntoma claro de que el cortisol está elevado. Entonces ahí hay que mandar adaptógenos, ejemplo, ashwagandha, para que nivele los niveles de cortisol, porque ¿qué pasa con el hipertenso? ¿Cuántos hemos ido a Generalmente el hipertenso puede darle un infarto 5 de la mañana, ¿no? Porque de forma natural la presión empieza a subir a las 3 y hace un pico entre 5 y 6. Entonces, por eso también al hipertenso yo le mando omega 3 en la noche o pastillas de ajo en la noche para evitar que me dé un accidente de madrugada, ¿no? Y siempre les explico por qué. Y si ya me dicen, no, es que yo me despierto 3, ese es un síntoma claro de cortisol elevado. Pero siempre es importante que sea valorado y que la medicación, inclusive los adaptógenos, que es una forma nueva de medicina, ¿verdad? Que se la puede integrar a la medicina tradicional, el paciente sea evaluado porque también tiene contraindicaciones. Sí, claro. A veces las compran por Amazon o las compran y se crean problemas, pero es importante que se lo diga al médico, a su nutricionista, qué consumo, qué tomo, porque son los más indicados en recomendar y
porque a veces el paciente hipertenso no solamente tiene hipertensión, también puede empezar ya un problema renal o tiene un Claro. problema hepático. Entonces, es mucho, a veces es difícil mencionar y recomendar porque escuchamos que lo dijo, lo recomiendan, mi vecina también lo toma, mi amiga también, y le ha ido súper bien con la ashwagandha y plum, se compran. Y a veces no me cae bien. Claro. Entonces, importantísimos. Los adaptógenos son fabulosos, pero siempre con valoración y control médico o control por la nutricionista o Y, alguien que le esté y siguiendo. de nada sirve el adaptógeno si me quedo viendo Netflix, si O si me quedo en estoy, el celular. Sí. correcto, sí, no Todo sirve. es un conjunto de cosas, ¿no? Sí, por Es eso básico buscar el el equilibrio, equilibrio. pero en todo, en dormir, en comer, en la actividad física. El agua, que juega un rol tan importante. Sí. Y agua, no Fusti, no Coca-Cola, no café, agua. Ay, sí, El cuerpo pero el necesita agua. café sí, no es que cuatro tazas al día, pero sí podemos tomar un cafecito Sí, eso es al inicio del importante día. porque muchas veces las personas con hipertensión les dice cero café, que el Ajá. café sube la presión, pero te sube a partir de la tercera taza. Y a veces el paciente ya es un adulto mayor, no le vamos a quitar su cafecito con el que siempre ha vivido y realmente el café tiene un efecto diurético, ¿no? Entonces nos manda a orinar y al orinar bajamos la presión. Pero si ya es más allá de 3 tazas sí te puede subir porque Así es. también al tener un efecto diurético vas a orinar magnesio, vas a orinar calcio, sodio, potasio. Entonces ahí es cuando hay un desequilibrio. Entonces en todo el éxito es el equilibrio. Correcto. Como decíamos, la sal, ¿no? No quitarla. A mí me pasó que en mi embarazo me tuve que disminuir ciertos alimentos con lácteos y encima una tía estuvo en mi casa y me dijo, no, también tiene que quitarle la sal. Llegué y la comida era sin sal, sin limón, sin nada, porque es que había que cuidar a la señora embarazada. Es terrible. O sea, al paciente que lo estamos cuidando, o sea, la familia también tiene mucho impacto, ¿no? Sí. Y estamos encima, no puedes comer, no esto, no lo otro, y encima decidimos que no puede la sal, no puede el azúcar, no puede, la parte emocional es terrible. Claro, sí, sí, pues yo por eso amo ir a las casas de mis pacientes y enseñarles que hacer dieta no es morir del hambre, o sea que se puede comer cosas ricas pero de forma saludable. Y la sal nunca fue el enemigo siempre fue el azúcar. Cuando un paciente está enfermo y entra a un hospital, lo primero que se pone es un suero y el suero es agua con sal. Entonces yo digo, es ilógico pensar que la sal es el enemigo y cuando estás enfermo te ponen agua con sal a la sangre. No, Solución no es salina. sin Ajá. sal, es bajo en sal, Correcto. pero no es una comida simple, tampoco tiene que ser mala. Están el orégano, el laurel, la cúrcuma, el curry, la salvia, tantas especias deliciosas Que son antiinflamatorias también. que son antiinflamatorias y que le dan un delicioso sabor a la comida, ¿no? O sea, como verás, cuando yo hablo de comida, a mí se me hacen corazones en los ojos, porque a mí me gusta comer, me gusta cocinar y me encanta transmitir la idea de que no es morir del hambre, o sea, es comer lo que te gusta, pero de una forma de cocción más saludable, ¿no? Eso es todo. Cocción, la cocción es importantísima. Cocinar no es lo mismo que asar, que freír y cocer. Ajá. Ahí la diferencia, porque por ejemplo, hace un rato hablábamos de los alimentos y la diferencia por ejemplo, el índice glucémico de una zanahoria es de 75, perdón, es de 30. Crudo 30, crudo, cocinado ajá, 85. exacto, o sea, una crema de tomate, una crema de zanahoria. Para un diabético, no. Chao, No. porque no hacemos con una crema, a menos Claro. que sea un bebé. ¿no? Claro, un bebé sí hay que hacerle la papilla, es diferente. Claro, pero en cambio no es lo mismo que me como la zanahoria rallada en una ensalada que cocerla, ¿no? Que Claro. cocinarla. Y ahí hablo de algo clave, las grasas. Uno de los peores enemigos del hígado graso son los aceites refinados, ¿no? Porque cogemos el aceite para freír y el hígado no está preparado para ese tipo de grasas. La industria de los aceites tiene en el mercado unos 100 años y desde que empezó han aumentado los accidentes cerebrovasculares, cardiovasculares, el hígado graso. Entonces las grasas en el cuerpo tienen un rol fundamental, que es fabricar hormonas. De ahí que cuando uno va a una cevichería Manaba, ¿no? Que le ponen maní y aguacate, te dice, este ceviche con este vas a tener gemelos. Y le ponen nombres chistosos como ceviche rompecolchón, ¿no? Porque tiene mariscos, que son fuentes de omega 3, tiene maní y aguacate.
Nosotros fabricamos una hormona, es una proteína agarrada a una grasa. Cuando un hombre come ese ceviche va a fabricar buena testosterona. Cuando una mujer come ese ceviche va a fabricar buen estrógeno, buena progesterona y todas las hormonas. Pero la grasa es fundamental para fabricar buenas hormonas, son el correo electrónico del cuerpo. Pero si, ¿qué veo yo en la actualidad? Grasas, frituras, KFC, Pizza Hut, Burger King. Ellos nunca cambian el aceite. Ese aceite es el mismo aceite que simplemente lo filtran y lo siguen utilizando. Entonces ese aceite está oxidado. Está oxidado, tiene radicales libres, llega a tu cuerpo y tu cuerpo va a producir hormonas con una grasa oxidada. Si la materia prima no es buena, la hormona no va a ser buena. Correcto. Es como llevar al carro, cambiar de aceite, pero en vez de poner un aceite nuevo o Alboline 3 en 1, qué sé yo, pones un aceite quemado que sale de otro carro. Entonces vas a tener una testosterona oxidada si eres hombre, una progesterona y un estrógeno de mala calidad si eres mujer, y como consecuencia hay mucho ovario poliquístico. Eso va a fabricar hormonas de la tiroides, todas las hormonas que usan grasa, pero todas van a estar en mal estado. De hecho, te cuento aquí entre tú y yo que mi hija tuvo un embarazo ectópico cuando se hacen todas las hormonas, todas locas, ¿no? Está ovarios poliquísticos, las hormonas alteradas, porque se casó hace 10 años, ¿no? Entonces ya no está la bruja de la mamá que no la dejaba comer mal, que la cuidaba, y todas las hormonas locas. Entonces yo le dije, no, esto es alimentación, esto es consumir grasas saludables, empecemos a tomar omega 3, grasas saludables, aguacate, aceite de oliva, le bajas a la glucosa, ¿no? A desinflamarla. Desinflamarla, cúrcuma, todas esas cosas naturales que ayudan en la inflamación. Mira, en 4 meses con ecografía los quistes habían desaparecido, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se quitan esas grasas que le hacen daño al cuerpo, ¿no? La alimentación y la voluntad. La alimentación, el ejercicio, el tener un estilo de vida saludable, porque no es solo, es todo, es todo Sí, un conjunto de cosas. Realmente a veces escucho mucho que los pacientes van al Nutri, pero también es muy caro hacer dieta. Entonces, pero realmente aquí hemos hablado de que todo está en la tierra, todo está, la cúrcuma, todo esto sale fácil, o sea, no todo tiene No es que algo ser caro. no, claro, pero a veces sí les ponen que la leche de almendras, que la ghee tampoco es, el aceite de ghee tampoco es que Pero es un aceite de oliva. exacto, ¿no? Pero tampoco está tan barato. El aceite Claro, de oliva. es que también depende del paciente, porque si está muy gordito, hay que controlar las grasas también, ¿no? Totalmente. Sí, O sea, las grasas tienen muchas calorías, entonces así hay que es. controlar. Vamos con bebidas. ¿Qué bebidas son más recomendables y cuáles pueden empeorar la condición de un paciente con síndrome metabólico? ¿Cuáles van a empeorar? Las azucaradas, los refrescos, las sodas, los jugos, el té, porque no porque diga cero significa que no contenga sustancias tóxicas. Pongamos un ejemplo que yo siempre les doy. Cuando usted se come una remolacha, usted al día siguiente va al baño y usted orina el color de la remolacha y las heces salen del color de la remolacha. Okay. Pero usted se toma una Coca-Cola que es negro, usted va al baño y eso negro no sale. ¿A dónde va? Al hígado. Y el hígado, que maneja más de 350 funciones, dice, yo no puedo con este colorante, que es el colorante color caramelo 9, que es tóxico y cancerígeno. Y entonces dice, yo no puedo con este colorante, y lo coge, lo agarra del hígado, lo despacha al tejido adiposo. Y en el tejido adiposo almacena las toxinas, cualquier mamífero, ¿no? Entonces, como consecuencia, produce más grasa para hacer que esas toxinas no les haga daño. Entonces, no solo se come la Coca-Cola, sino que se come el Dorito, que tiene el colorante color amarillo, que es la tartracina, que también está asociado al cáncer y asociado a las alergias en los niños, que lo tiene el juguito amarillo, la Coca-Cola amarilla, todo lo que sea amarillo que encuentren en el mercado. Sí. Porque hay que aclarar que todos los colorantes se los obtiene del petróleo, ¿no? Esos cereales llenos de colores, rojo, verde, azul, todos son colorantes obtenidos del petróleo. Entonces llegan al hígado y el hígado dice, no, pues esto es un tóxico, lo manda al tejido adiposo y lo que hace el cuerpo es almacenar más grasa. Entonces esos juguitos no son buenos. ¿Qué es lo que el cuerpo necesita? Agua. ¿Y qué es el agua? 2 moléculas de hidrógeno, una de oxígeno. Nos oxigenamos a través del agua. Y vale la pena recalcar que para yo quemar grasa, la grasa no se suda. Cuando usted suda, usted está perdiendo electrolitos y agua, no está perdiendo grasa, ¿no? Yo veo a la gente en el gimnasio envuelta o en el parque
en chompa ahí sudando en el solazo. Ya. La funda. Sí, la grasa no se oxida. Y es tan simple como esto. Cuando usted fríe un trozo de carne, la carne bota agua. Cuando usted fríe cuero de chancho, el cuero de chancho no bota agua. Aquí en la grasa no hay agua. Entonces la grasa no se suda, se oxida. Y al hablar de oxígeno, yo necesito oxidarla a través de la oxigenación. ¿Cómo me oxigeno? Hago ejercicio. ¿Qué hago cuando hago ejercicio? Respiro más rápido. ¿Qué es el agua? Es H2O. Entonces hay que oxigenar al cuerpo. El cuerpo no necesita ningún tipo de otra cosa que no sea agua. Ahora, si es verdad que hay pacientes que dicen es que odio el sabor del agua, podemos hacer aguas saborizadas. Por ejemplo, cojo una jarra, dejo en esta agua, le pongo 3 rodajas de naranja, le pongo frutillas, le pongo unas hojas de menta y la dejo remojando toda la noche. Al día siguiente esa agua coge el sabor a las frutas y ya tiene un sabor diferente. Para aquellos que son complicados, porque hay pacientes y pacientes, hay unos que no, yo odio el sabor del agua, ya. Te enseño a hacer agua saborizada. Y los tés, por ejemplo, la horchata o estos frutos rojos. Bueno, son maravillosos antioxidantes, sí. Por ejemplo, ¿van como hidratación también? ¿Se los puede contar? Sí, inclusive hasta el café se lo puede contar como hidratación, si no es más allá de 1 o 2 tazas, porque te manda a orinar. Pero el té, claro, es agua, la manzanilla, un excelente antiinflamatorio, los frutos rojos, antioxidantes. Pero no tomarlos así, no, yo me preparo 2 litros de manzanilla y eso me lo tomo. No como, o sí lo podría. Sí, claro. Contarle que tome agua, ¿no? Okay. Para el cálculo de cuánto debo de tomar agua también hay fórmulas, ¿no? Que es el peso multiplicado por 35 ml y eso me da los mililitros que tengo que yo debería tomar. Que debería tomar, el peso en kilos por 35. Sin tomar en cuenta la actividad física. Si estoy claro, en el gimnasio, eso sin tomar en cuenta la actividad. Ahí sí hay que tomar líquido antes, durante y después. Claro, para hidratarse. Y además que contribuye a la oxigenación del cuerpo durante el ejercicio. Recuerden que el agua tiene oxígeno, o sea, H2O. Y ahí estos sueros orales o electrolitos o bebidas con... Qué buena pregunta, doctora, porque tengo pacientes que hacen media hora de indoor fútbol y se toman un Gatorade. A ver, Gatorade es para Cristiano Ronaldo, que hace 5 horas de ejercicio, que pierde sodio, potasio, porque entrena 5 horas. Para el señor con el panzoncito que hace media hora de indoor fútbol, tome agua. Perfecto. No peor que le dan a los niños el Gatorade. Exacto. No, Ni pues, siquiera el transparente, que ese tiene menos azúcar, no. Pero un niño que practica 1 hora de fútbol. Pues, 1 hora de fútbol. Claro, sí, por lo menos 1 hora, porque ya ese es para deportistas que realmente se deshidrata y hay una pérdida de sodio y potasio, porque tiene mucha glucosa el Gatorade, tiene mucha azúcar. Yo preferiría agua de coco, en ese caso, que tiene menos azúcar. Y algo me preguntó usted de las bebidas, el Gatorade. ¿Cuáles no se recomiendan y cuáles sí recomendamos? El agua de coco, las aguas saborizadas, Gatorade para personas que tienen realmente un ejercicio extenuante. O sea, ¿las de qué? La cerveza. ¿Sabe cuál es el índice glucémico de la cerveza? No. Cáigase para atrás, 110. Es el más alto de todos. Wow, es que se une el alcohol y la cebada, pues. Es que eso es importante. Cualquier alcohol es hecho de un carbohidrato. Si es el vino de la uva, si es el vodka de la papa, si es la cerveza de la cebada, y el índice glucémico de la cerveza es 110. Lo peor de todo es que son... O sea, después de haber corrido 2 horas ahí estos señores en las canchas y corren se todo, a tomar cerveza. Y después van a tomar la cerveza, señores, bomba de calorías. Bomba de insulina, de glucosa. Claro, terrible. Pero no solo que tiene 110 de índice glucémico, sino que tiene muchas calorías y encima te abre el apetito. Porque terminas de tomarte la java de cerveza y te abre el apetito, porque son calorías líquidas, o sea, no te llenan, ¿no? Son calorías que no te llenan, porque nadie dice, uy, estoy satisfecho, me tomé 2 cervezas. En cambio, tú te comes una parrillada y tú te sientes satisfecho y no comes en 8 horas. Pero las bebidas, las calorías líquidas, como la cerveza, te abren el apetito, te engordan, pero no te llenan, no te aportan nada. Por eso es la típica que después van a comer. Después van a comer, encima les abre el apetito. Y el ejercicio, bien, gracias. Hasta ahí llegó. No sirve de nada las 3 veces a la semana que juegan fútbol. No, sí, pero si yo corro así 5 kilómetros, ¿no? Y cuando tú ves mi aplicación que corro con Adidas Running, te dice que 5 kilómetros son 380 calorías. Es decir, que habiendo corrido 40 minutos que me demoren 5 kilómetros, apenas he quemado 380 calorías. ¿A qué equivale 380 calorías? A un slide de pizza
a un shawarma y pare de contar. Entonces, 40 minutos de entrenamiento, ¿no? Y mucha gente hace eso y después no, ahora sí. En realidad no es que se quema tantas calorías. Es un pedacito, 2 pedacitos chiquitos, finitos de pizza, que no hacen nada. Que no. Mentira. Toda esa Claro. inflamación, todos esos picos de glucosa que hay. Wow. Cuénteme, bueno, hablamos de hidratación, hablamos del estrés, el sueño en el síndrome metabólico básico, ¿verdad? Básico. Cuando yo no duermo, me altera todas las hormonas. Correcto. Primero voy a amanecer con un pico de cortisol elevado y el cortisol libera azúcar. Es el mismo ejemplo del ladrón, ¿no? O sea, entra un ladrón aquí y mi cuerpo va a liberar azúcar. ¿Por qué va a liberar azúcar? Para que ese azúcar vaya al músculo y yo salga corriendo como alma que lleva el diablo, pero lo mismo pasa... Para que le dé energía, porque el cuerpo es inteligente. Ojo. Claro, lo mismo pasa en el insomnio. En el insomnio yo voy a liberar azúcar a la sangre para salir corriendo como alma que lleva el diablo. Mi cuerpo no distingue entre el insomnio y el ladrón, no distingue entre el insomnio y mi jefe. Entonces, claro, no dormir hace que yo de por sí amanezca con la glucosa elevada. Totalmente. Entonces hay que tener una buena higiene del sueño, dormirse temprano, a partir de las 5 de la tarde poner los celulares y las computadoras en modo nocturno con luz amarilla, imitar la naturaleza, ¿no? ¿Cómo es el atardecer? El atardecer es rojo. Entonces en la noche en el cuarto tener luces amarillas, no luces blancas. Utilizar también, por ejemplo, aromaterapia, la lavanda, induce al descanso y al sueño. Escuchar música, actualmente hay frecuencias para dormir, frecuencias que se han creado por científicos, que se sabe que en el cerebro mejoran la calma, la paz. Entonces son frecuencias. Uno puede buscar en YouTube frecuencias para dormir y te salen. Son frecuencias bioneurales y son creadas por científicos, ¿no? No, sí, sí, es entonces verdad. son incluso hay frecuencias para trabajar. Las sí. he probado, sí. A veces probé alguna vez una que en vez de darme paz y tranquilidad me aceleró de verdad. Sí, terrible. No, sí. Bueno, podríamos mencionar algunos ejemplos de meriendas. Ya hablamos de desayunos, hablamos de almuerzos, y de meriendas, porque muchas veces, como mencionaba, a veces es que no quiero comer porque quiero hacer dieta y no como nada, o me tomo un café con pan, o un huevito con un café o un té. ¿Podríamos dar ejemplos de meriendas? Claro. Primero que debería ser de 3 a 4 horas antes de ir a dormir, ¿no? Para darle al cuerpo mejor digestión. Porque para dormir es dormir, ya no, el cuerpo ya no tiene que seguir trabajando, así de simple y sencillo. Segundo, que tenga proteína, ¿no? Por ejemplo, yo siempre les digo, a ver, hay gente que merienda poco por el tema de la dieta, pero si tú hiciste un seco de pollo, ¿ya? Entonces en la noche agarras una presa de pollo, la desmenuzas, la pones en una tortilla integral, puede ser de maíz sin gluten, puede ser ya hay tortillas de harina de almendras sin gluten, también ya hay panes bajos de ¿no? gluten, hay de verde, ¿sí? Y entonces son unos slices, son finitos. Son unos slices, le pones esa presa de pollo que te sobró del almuerzo, le pones tomatito, un guacamole y te haces 2 taquitos para merienda, mira qué rico. O un sándwich de atún. Como para mí, dos taquitos me alcanzan, sí, porque los discos son chiquitos, son así. Okay. Entonces, con una presa de pollo te haces 2 taquitos con guacamole. Para una persona, un varón más grande. Ahí sí unos 4. Unos 4, ¿no? Sí. Okay. Y hay, por ejemplo, un sándwich de pollo también. Con pan integral. Con pan integral. O pan de masa madre integral. Ok, pero el sándwich de dos capitas o una... Depende, no, 2. Depende si eres mujer o hombre y cuántas calorías te toquen, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo es quinoa con una presita de pollo y una ensalada. ¿Una taza, media taza de quinoa? Media taza de quinoa, o la taza depende del tamaño de la persona. Para usted y para mí, una media taza. Para un hombre alto, una taza. Okay. Y aquí hay algo muy importante y algo que le pasa a la gente diabética y generalmente a los hombres, es que se despiertan de madrugada a orinar, sobre todo cuando ya pasan de los 60 años y hay hiperplasia de próstata benigna. Okay. Cuando uno les baja los carbohidratos y en la noche les da carbohidratos complejos, ya no se despiertan tanto a orinar. ¿Por qué? Porque por cada gramo de carbohidrato el cuerpo jala 4 ml de agua para metabolizarlo. Ya por eso en la dieta cetogénica lo primero que pasa es que orino. Porque al no haber carbohidratos el cuerpo libera agua. Okay. Entonces, cuando yo a los pacientes que no me duermen y de noche me dicen es que me despierto en madrugada a orinar, entonces uno le cambia los carbohidratos. En vez de arroz, quinoa, en vez de papa, zanahoria blanca o camote,
así vegetales con bajo índice glucémico, dejan de despertarse para orinar. Ah, Porque ya no buen jalo dato. tanta agua en la noche, ¿no? O sea, aunque tenga, ya si tiene un problema prostático es por la hipertrofia, puede ser, ¿no? Claro. Pero si no, esa es una buena táctica para evitar La despertada en la noche a orinar, porque orinar. si no hay mucho carbohidrato, ya el cuerpo no retiene tanto líquido. Aunque uno tome agua. Aunque uno tome agua. Tarde. Es que para metabolizar cada gramo de carbohidrato, el cuerpo necesita 4 ml de agua. Si de noche hay carbohidratos muy poquito y muy bajo, no hay quien metabolice. ya no necesito tanta agua. Entonces ya tiene un efecto diurético eso. Inclusive, por ejemplo, en los niños, cuando uno en los niños le da mucho carbohidrato en la noche, la insulina inhibe la hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, en la noche, digamos, la gente que entrena y que quiere más hormona de crecimiento para subir masa muscular, o un niño en etapa de crecimiento, si yo de noche le doy mucho carbohidrato, a más insulina, menos hormona de crecimiento. O sea, pero sí le podemos dar que pero sí le puedo dar un carbohidrato complejo, quinoa, estas tortillas de las que hablamos, que son integrales, de verde, de maíz, hay con quinoa. Hay unas súper chéveres. Anotado para mis hijos. Sí, porque, por ejemplo, de hecho hay endocrinólogos que mandan la hormona de crecimiento, ¿no? Porque hay niños que se estancan en el crecimiento y se manda hormona de crecimiento. Entonces sí es importante explicar a los padres que a pesar de que tengan la hormona de crecimiento, si de noche se mandan un KFC, un McDonald's, una pizza, inhibe la hormona de crecimiento, porque tanto a más insulina, menos hormona de crecimiento. ¿No? Pero eso es muy importante, que quizás la gente desconoce. Parece mentira, pero la gente que hace deporte conoce más este tema. Claro, porque ellos quieren pepudo. Inclusive la insulina también desarrolla masa muscular, pero en cambio en un paciente con insulinoresistencia no nos va bien. Claro, no nos va bien. Así que, pero bueno, súper, súper interesante. Me ha encantado toda esta información. La podemos agregar nosotros en el día a día, porque es básico, como nos decía, no lo tomemos como una restricción las dietas, sino más bien como un nuevo estilo de vida. Y no solamente, aquí hablamos sobre el tratamiento más importante del síndrome metabólico realmente, la alimentación. Podemos dar medicación, es una ayuda, pero lo ideal no es vivir siempre con la medicación si podemos hacer estos cambios en nuestro estilo de vida, que incluye la alimentación, el sueño, la actividad física e inclusive nuestro equilibrio emocional. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Doctora. Espero que no sea la primera vez. Me encantó conversar y hay muchos temas para hablar porque la nutrición y para todas las patologías, inclusive las enfermedades autoinmunes, también es importante la alimentación. Básica. Sí. Gracias por acompañarnos en este episodio de Saluto. Agradecemos a nuestra invitada, la Nutri Tatiana Landeta, para compartir recomendaciones tan claras y útiles sobre cómo manejar el síndrome metabólico desde la alimentación. Les recordamos que la prevención empieza en casa y que pequeños cambios en nuestra alimentación pueden tener un impacto enorme en nuestra salud. Nos escuchamos en el próximo episodio con más temas que importan a médicos y pacientes. Y recuerda dejarnos tus dudas y comentarios, también dale like y suscríbete para más contenido informativo. Soy la doctora Paola Palacio, me despido. Bye.